Doctor Emilio Archila, gracias por estar en Noticias Caracol. Son 5 años de implementación, de trabajo desde que se firmó el acuerdo de paz, pero realmente 3 años que le han tocado a usted avanzar en esto. Si usted pudiera poner en palabras concretas esta tarea del acuerdo hoy, ¿cuál sería el estado actual, el estado de salud, el diagnóstico de ese paciente? Digamos, más de la mitad de los procesos de paz se caen en los primeros 5 años, en todo el mundo, en toda la historia. Este es un proceso que llega a los 5 años absolutamente robusto. Y llega absolutamente robusto porque el presidente ha tenido la valentía histórica de dedicarle, no solamente de parte mía, sino de todo su gobierno, un tiempo muy importante a dejar los cimientos y la planeación para aprovechar que es una implementación de 15 años. Y los problemas sustanciales, los problemas serios, los problemas profundos de Colombia necesitan de 15 años para resolverse. En la concepción que ustedes tienen del acuerdo, ¿se han encontrado con un acuerdo más robusto, más vigoroso en función de transformación de territorios, en transformación realmente de país? ¿O este acuerdo todavía, digamos, se queda en algún escenario corto? ¿Cuál es ese diagnóstico alrededor de qué tan potencial, digamos, puede resultar el acuerdo para hacerle bien a los territorios de Colombia? Digamos, lo primero que hizo el presidente Duque fue expedir su política de paz con legalidad. Y ese, por más de que ha tenido muchísimas discusiones y lecturas, es el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional. La Corte dijo el acuerdo debe cumplirse durante 3 administraciones, pero cada administración debe hacerlo en consonancia con el resto de sus políticas públicas. Por eso, en todos los temas, en materia de víctimas, en materia de reincorporación, en materia de sustitución voluntaria de cultivos, en materia de la estabilización de 170 municipios, los municipios PEDET y todo el desarrollo rural integral, hemos tenido la paciencia, la responsabilidad y el trabajo de tener unas planeaciones que van a permitir que de aquí en adelante se siga implementando esto para llegar a buen término. ¿Qué tan difícil es para un gobierno implementar algo que no ha nacido de su, digamos, de su propia cosecha? ¿Es muy complicado heredar, digamos, una tarea de la Corte Constitucional al decir el Estado colombiano tiene esta responsabilidad? La verdad es que heredamos bien poco, entonces fue supremamente, digamos, retador, pero no, digamos, ese problema no existe. Permítame, lo voy a poner en concreto. Sí. En materia de víctimas, la ley se iba a terminar y lo que hicimos fue renovar la ley, reestructurar las dos unidades, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras y proyectar lo que debe hacerse dentro de los próximos 10 años. En materia de reincorporación, todos los apoyos se iban a acabar en agosto del 2019. Fuimos nosotros los que creamos la hoja de ruta con las 6 garantías y la proyección de lo que se va a hacer para acompañar a los 13.000 excombatientes en los próximos N años hasta que logren su reincorporación. En materia de sustitución de cultivos, era un programa, digamos, que recibimos solo con las promesas y hemos sido nosotros los que hemos conseguido la plata, hemos sido nosotros los que hemos conseguido las rutas para seguir adelante con esas 100.000 familias. De los planes de desarrollo con enfoque territorial, que estaban muy bien escogidos los 170 municipios, pero de todos los planes había 2, nosotros hicimos 14 y todos los 11 billones de pesos que se están ejecutando en este momento son de esta administración. Y lo más importante, los planes nacionales sectoriales. Esos son las 16 hojas de rutas para toda la ruralidad del país para los próximos 30 años. 14 de esos los hicimos en este periodo. Claro. Entonces, no ha habido ese reto de tener que enfrentar visiones contrastantes. Qué bien, en la implementación se refiere usted, porque además era una obligación del Estado hacerlo, ¿no? Y por supuesto de continuar con lo que decía la Corte, no tanto el acuerdo ni la discusión política, sino lo que ya estaba de alguna manera determinado para los 3 gobiernos, como usted lo menciona. ¿Cuál es el logro más contundente que usted en territorio, más allá del, digamos, de salir de aquí del Palacio de Nariño, en territorio se siente más orgulloso? Cuando está con las personas directamente, cuando pisa los territorios PEDET
y dice, aquí está el Estado colombiano, digamos, haciendo el ejercicio de su control, de su territorio? La verdad es que, digamos, son Muchos, ¿no? cada vez que estoy por fuera y yo estoy por fuera por lo menos 4 días a la semana, es súper emocionante. Es realmente conmovedor ver cómo se van transformando las vidas. Eso desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de colombiano, desde el punto de vista de ser humano, es absolutamente estremecedor de emoción, de energía. Pero digamos, lo que hay principalmente es más angustia de que se va pasando el tiempo. Esta es una labor que es gigantesca, no mía, del presidente y del país. Y realmente necesitamos que todos los colombianos entendamos que esto no tiene color, que esto no tiene orientación política, pero sobre todo que es la única vez que el país lo va a poder hacer. Ajá. Esto no se va a poder hacer nunca más y voy a explicarle por qué en mi Sí, visión. interesante. Todo el mundo quiere que las cosas que hace sigan. Todo el mundo cree en Claro. lo que está haciendo, digamos. Entonces dice, vamos a convertir esto en una política pública. Eso se dice, Sí. y entonces uno cree que con decir se convierte en una política pública eso va a pasar. Pero en Colombia los presidentes son elegidos con programa. Esa es parte de nuestra democracia. Claro. Eso quiere decir que legalmente, constitucionalmente, cada presidente justificadamente llega y dice, yo voy a hacer aquello para lo cual me eligieron. Claro. Y nosotros llevamos 150 años tratando de cambiar el país para que no haya más guerras y más violencia, y hemos fracasado por tratar de hacerlo en periodos de 4 años. Como la Corte señaló que esto sí tiene que hacerse durante 3 administraciones, construir sobre lo construido es un imperativo. Es un imperativo como nación, es un imperativo como país, es un imperativo para la siguiente generación. Y esa oportunidad, eso no se va a volver a presentar. Entonces es ahora o nunca. Las transformaciones son, las transformaciones son en los proyectos de vida de quienes se han involucrado en esto, de las víctimas, de los reintegrados, de los ciudadanos de estas zonas escogidas en los territorios PEDET, o la transformación es quizá pensar en el futuro, tener esperanza, abrigar, digamos, otro tipo de riesgos, en el sentido no de la vida, sino al contrario, de continuar viviendo, porque muchas personas podían estar sintiendo que la guerra o que el conflicto armado, depende como cada quien lo mire, podía frustrar y podía, digamos, restar posibilidades de proyectos de vida. Digamos, tenemos 9 millones de víctimas. Esos están en todo el país. Esos no solo están en los municipios PEDET. En los PEDET están como la tercera parte. En estos 36 meses, los dos directores, el director Castro y el director Ramón, han llevado a superar el nivel de vulnerabilidad a más de 1,5 millones de colombianos. Esas personas tienen una vida nueva. Tenemos 13,000 excombatientes, son personas que dejaron las armas para empezar una nueva forma de vida. El doctor Andrés Stapper ha logrado que el 98% de ellos estén bancarizados, el 85% de ellos estén en el sistema de salud, el 85% de ellos estén en el sistema de pensiones, que más de la mitad de ellos en solo 3 años ya tengan una forma de ingresos fija, bien sea un proyecto productivo o un empleo. Esas son transformaciones de vida. Esas son personas a quienes les cambió la vida. Lo que estamos haciendo en los 170 municipios, esta es la tercera parte de la geografía de Colombia. Esos son 6.7 millones de colombianos, es la población de Bogotá. Claro. En este momento, para cambiarles la vida, estamos ejecutando 11 billones de pesos, cero deuda. Eso es el valor de la primera línea del metro de Bogotá. Esa es la inversión que se haría de otras maneras en esos municipios durante los próximos 20 años. Y déjeme decirle, esa inversión de pronto tampoco vuelve. Es decir, esa inversión es ahora, es para ejecutar, para lograr esa convocatoria internacional de apoyo financiero también es el momento, ¿no? Hoy, digamos, hace 2 días, el lunes, estuvimos con la cooperación internacional.
Estos son 70 países cooperantes, todos los organismos multilaterales. Ellos ya han invertido un tarrado de plata Claro. en apoyarnos. Y la manifestación que decían es, con este nivel de planeación, con este nivel de ordenamiento que ustedes están dejando, obvio que nosotros los vamos a seguir acompañando. Ya. Pero eso es el 15% de la financiación. El 85% viene de Del los Estado. colombianos, viene de los impuestos de los colombianos. Es el compromiso del país. ¿Cuál es el vacío que usted tiene? O sea, ¿cuál sería como la ausencia que todavía no lo deja estar tranquilo en cuanto a lo que a usted le corresponde en la implementación? El tiempo y el consenso. Digamos, yo recuerdo digamos, con ironía, pero con pánico, digamos, una invitación que nos hicieron a la celebración de los 2 años de la organización Defendamos la Paz, y una expresión que me hizo el exministro Cristo cuando me dijo, yo a usted no le creo nada, Archila, porque ustedes vienen con muchas cifras y muchas realizaciones y lo que nosotros queremos es una expresión política. Entonces, yo creo en los hechos, yo creo en las transformaciones, yo creo en las cosas que pasan, pero sí siento que no hemos logrado todavía, pero ojalá lo logremos de aquí a agosto del año entrante, que el mensaje político de unión de los colombianos sea más poderoso, que el mensaje de esto tenemos que hacerlo por la siguiente generación sea realmente significativo, que entendamos que esa oportunidad única no es retórica, que es ahora o nunca, y que realmente quien quiera que llegue a la Casa de Nariño el próximo año tiene este mandato moral de construir sobre lo construido. Doctora Archila, ¿qué pasa o qué ha pasado? Tal vez es muy largo el diagnóstico, mejor replanteo la pregunta. ¿Qué decir cuando la cifra de los excombatientes asesinados o de los defensores se lo preguntan todo el tiempo, pero hace parte de este balance? Es decir, esa parte triste, dolorosa de este balance de estos años es sacar cuentas de personas que firmaron el acuerdo o de personas que estaban haciendo un trabajo comunitario y que fueron asesinados. Son fenómenos ligados justamente a la recomposición territorial, son fenómenos ligados a rencores, a odios, a venganzas. Digamos, ahí hay una sofisticación en el entendimiento y ojalá el tiempo nos diera en el programa para poder explicarlo, porque esto es supremamente importante. Primero, Colombia es hoy en día un mucho mejor país que cuando iniciamos la implementación. Nosotros tenemos 13.000 excombatientes que ya no están matando colombianos, que ya no están secuestrando colombianos, que ya no están poniendo minas antipersonales, no están reclutando, etcétera. Luego, si uno mira todos los indicadores de violencia, hoy en día Colombia es un mucho mejor país. Ahora, lo que pasa es que tratándose de violencia, todos queremos llegar a cero. Entonces, hay un avance y hay un avance gracias a la implementación y gracias a que tenemos 13.000 excombatientes dentro de su proceso de reincorporación. Eso es más o menos el mismo número que suman todos los otros grupos armados. Déjeme hacerle una interrupción ahí. De esos 13.000, además un gran porcentaje manifiestan no querer volver a las armas. Todos. Todos, ¿no? Todos. Eso es importante saberlo. Todos. Porque la gente cree que es que están ahí de mentiras y que van a volver a armarse. El 75% de ellos ven su futuro con optimismo. Eso es un porcentaje muy por encima del promedio de Bogotá, muy por encima del promedio de Cali, muy por encima del promedio del país. El segundo tema que es importante para entender bien la situación es que cuando nosotros firmamos los acuerdos con las FARC, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía. Puntilleros, caparros, azules, los contadores, todos esos existían. Luego, pensar que la implementación del acuerdo era por sí misma suficiente para una paz estable y duradera era un buen titular, pero era un titular. Siempre fue claro que debíamos ir avanzando en la implementación como lo hemos venido haciendo para resolver los temas estructurales y arreglar esos otros temas de violencia. Entonces, atribuirle las muertes causadas por estos grupos armados que preexistían el acuerdo a algún tipo de incumplimiento del acuerdo,
digamos, es políticamente poderoso porque nos hace daño, pero Sí. es un argumento, digamos, absurdo en mi opinión. El tercer componente es, y en esto quiero ser claro, el objetivo de nuestra protección a los combatientes es que existan 0 muertes de excombatientes, 0, Claro, ninguna claro. se justifica. Pero si uno quiere entender el contexto, hay que ver que Colombia ha tenido muchos procesos de desarme, muchos, Sí. y este es el proceso de desarme en que menos excombatientes han muerto por cada 1000 personas en proceso de reincorporación, por lejos. Ya. Es más o menos la Sí. mitad de del proceso Sí. anterior. Y vale la pena recordar que tenemos más de 80 medidas de protección de, de todos los tipos y que obviamente los vamos a seguir sofisticando para profundizar y mejorar los sistemas de seguridad para ellos. ¿Cuál es el reto inmediato? Por supuesto todo es a largo plazo, pero inmediato en función del balance que se está haciendo por estos días. ¿Cuál podría ser, o no hay nada inmediato en estos procesos, que también puede ser? Ningún reto es inmediato digamos, al contrario, nosotros tenemos un grupo de jóvenes servidores públicos en todas las entidades del orden nacional que son nuestros enlaces. Y ellos tienen este juego en que dicen, no se les olvide que para Archila los mangos bajitos y los proyectos piloto no son un pecado. Y lo son. Los mangos bajitos y los proyectos piloto es una forma muy sofisticada que tenemos los políticos, los funcionarios públicos, de decir, no voy a preocuparme del futuro, voy a concentrar todos los recursos en lo que voy a obtener. Sí, lo que puede sacar réditos más temprano. Y a eso la directriz del presidente es, eso no es lo nuestro en este tema. En este tema lo que necesitamos es hacer lo que se necesita para cambiar el país en el largo plazo. O sea que el acuerdo para usted tiene un potencial transformador a largo plazo, por supuesto. Digamos, lo que tiene un potencial absolutamente transformador es la oportunidad que se le abrió al país gracias al acuerdo y a la forma como ese acuerdo fue incorporado en nuestra Constitución y a la labor histórica que ha hecho el presidente Duque de decir, ustedes ocúpense de que tengamos una expresión política de que vamos a cumplir, hagan una planeación a largo plazo y después ejecuten. Pero esas planeaciones a largo plazo son realmente históricas. En desarrollo rural integral son 16 planes nacionales sectoriales, esos son como 16 supercompes. Hacer 16 supercompes en 3 años es un trabajo fenomenal que está quedando ahí. De planeación para arrancar. Entonces, en ese tema, quienes critican o quienes dicen que la reforma agraria integral, el primer punto del acuerdo, no se ha avanzado mucho, está en etapa de planeación para poder arrancar, porque no es fácil tampoco el tema, ¿no? No, ha sido ir planeando y ir ejecutando. Quienes dicen eso, pues no están viendo que en catastro multipropósito hemos avanzado más que nunca, nunca jamás. Sí. Quienes dicen eso no están viendo que Agua al Campo del ministro Malagón es el programa más financiado que hay para llevar el agua a todas las zonas rurales. Quienes dicen eso no están viendo que la ministra Angelita tiene en su programa de Colombia Rural el presupuesto más alto de vías terciarias que ha habido nunca en la historia. No están viendo que el Ministerio de Energía está llegando en este momento a tantas familias como se llegó en los últimos 16 años. No han leído el documento COMPES de la ministra de Educación, que es un COMPES específicamente para el agro. No están viendo que de 7 millones de hectáreas que debían formalizarse, ya vamos en 1,5 millones, que el Banco de Tierras iba a ser de 3 millones y ya llevamos 1,5 millones. Entonces, no ha sido solo planeación. Pues son 10 meses los que faltan de este mandato, pero obviamente se nos atraviesa la campaña electoral y habrá muchas cosas que se digan de aquí en adelante, pero pues este es parte, digamos, del trabajo que le ha tocado, que no ha sido fácil, defender y mostrar con cifras y salirse un poco de toda esta polarización alrededor de un tema que necesita el país y tantas personas y tantos proyectos personales que se están pues viendo afectados por una política pública. Muchas gracias, doctor Archila. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el permanente interés en que esto nos salga bien como país.